oración, sino es la obediencia, Señor. Señor, dile ahí donde estás. Conoces mis deseos. Dile, Señor, conoces los anhelos de mi corazón. Conoces todas mis peticiones. Aquí están delante de ti, Señor. Los pongo delante de tu presencia, Señor. Señor, y hágase conmigo conforme a tu voluntad. Estos son mis anhelos, pero sé que los anhelos tuyos son mayores, son más grandes. Que una cosa son mis pensamientos y otra cosa son tus pensamientos. Y tus pensamientos son más grandes. Y tú tienes planes con nosotros, planes de paz, Señor. Señor, esta semana será una semana en que vamos a ver una vez más la manifestación de tu poder, Señor. Una semana donde tú nos ayudas, Señor. En ti podemos confiar, Señor. Gracias por tu infinito amor, Señor. Enfrentaremos grandes retos, Señor, contigo, pero podemos estar seguros, Señor, que tú vas delante de nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por todas las respuestas de oración que he recibido en el caminar contigo. Dale gracias al Señor. Dile, Señor, te alabo por tu gran fidelidad, Señor. Gracias, porque tú escuchas mi voz. Es tan maravilloso saber que puedo acercarme a ti en cualquier momento y confiado que tú me estás escuchando. Aún sin importar la situación en que yo esté pasando, Señor, tú estás conmigo, tú estás escuchándome, tú estás con mis amigos, con mis hermanos, estás allí escuchándoles, estás allí levantándoles, animándoles, guiándoles, afirmándolos, Señor. Gracias porque tú oyes nuestro clamor, Señor. Señor, porque aún tu palabra dice que ha salido la palabra de nuestra boca y tú ya la conoces. Tú ya conoces la situación de nuestro corazón, pero nos pides que sean conocidas todas las peticiones delante de ti, porque nos estás formando en depender de ti, Señor. Qué lindo es saber, Señor, que tú estás ahí con nosotros, que estás allá en esa casa, en esa habitación, en ese lugar donde están mis hermanos. Gracias por tu presencia, Señor. Tu presencia que nos acompaña de día y de noche. Gracias, Señor, porque no nos abandonas, aún ni siquiera en los momentos de confusión, ni en los momentos de incertidumbre, Señor. Todo lo contrario, Señor, te mantienes a nuestro lado, trayendo claridad a nuestras vidas. Gracias, Señor. Pon tus deseos en mi corazón. Que sean tus pensamientos en nosotros, Señor. Padre, quiero vivir para entender cada día cuál es tu voluntad, Señor. Guíanos, guíanos, Señor. Glorificado sea tu nombre. Dame a mantener la vista en ti, Señor, mis ojos en ti, Señor. Señor, guía mis pasos para que yo sepa lo que debo de hacer en cada día, en cada situación. Dime cuándo hablar y cuándo cerrar mi boca, Señor. Dime cuándo actuar y cuándo quedarme quieto esperando en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a ser sabio y actuar siempre bajo tu dirección. Enséñame a ser cada día, Señor, una luz que muestre quién eres tú, Señor. Señor, gracias, porque cuando, cuando no sé qué hacer, yo te puedo pedir a ti que me guíes y tú estás ahí para guiarnos. Pongo en tus manos
Dígale al Señor, pongo en tus manos todas las tareas que tengo que hacer hoy y esta semana. Aquí están en tus manos, Señor, ayúdame a no estar ansioso por ninguna cosa, sino entregártelas a ti, Señor. Ayúdanos a administrar correctamente los tiempos y los recursos. Ayúdanos a ser ejemplo en servicio, en amor. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor. Y permite que nuestra vida sea una ofrenda de alabanza, de adoración y de exaltación a ti. Ahí donde está, dile, Señor, bendice mi familia. Dile, Señor, aquí estoy representando a mi familia. Y te pido, Señor, que nos perdones, nos ayudes, nos levantes, te reveles, y aun aquellos que están lejos de nosotros. Ve al encuentro, mi Señor. Glorifícate en sus vidas. Gracias por ellos, Señor. Gracias, Señor, porque esta mañana, una vez más, tú nos has escuchado, Señor, y tu palabra está con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendiciones para cada uno de ustedes. Espero en el Señor que hayan tenido un fin de semana muy bendecido, que ustedes junto con sus familias hayan podido ir a la casa del Señor, adorarlo, exaltarlo, glorificar su nombre. Y si no lo hizo, pues lo animo para que trate de buscar un lugar, una familia en el Señor donde podemos alabar y exaltar el nombre del Señor. Hoy empezamos otro viaje. Bueno, realmente es como la segunda parte del viaje que estábamos haciendo. Leímos el libro de Lucas y hoy empezaremos con el libro de los Hechos. Realmente es como la segunda parte del relato de Lucas. Pues Lucas nos dejó en el templo y nos dejó allí alabando y adorando al Señor. Pero ¿qué más sigue? ¿Qué más pasa? Alabado el nombre del Señor. Y a enseñar. Recording in progress. Hasta el día en que fue recibido en las alturas, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, sentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, de la cual dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le los tiempos o las sazones que el Padre puso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos,
¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Amén. La que él permaneció durante los discípulos. Si bien ya les había abierto el entendimiento, recuerdan, para que comprendieran el mensaje que había en el Antiguo Testamento en relación con el mismo Señor Jesucristo. Existían entonces muchas otras lecciones que ellos tenían que aprender antes de que el Señor empezara o fuera arrebatado y antes de que ellos empezaran el ministerio. Estaban en un seminario intensivo con el Señor por 40 días. Jesús durante esos días se mostraba, se ocultaba. Durante 40 días los creyentes no sabían cuándo iba a aparecer. En cualquier momento aparecía en la casa. Esta situación sirvió como una excelente preparación para la iglesia, ya que pronto llegarían días en que ellos ya eran instruidos por el Señor Jesús de manera personal. Eh, es como un día. Tú y yo desconocemos el día, el momento y la hora en que el Señor va a aparecer, pero nuestra situación guarda similitud. Tenemos que estar preparados. El Señor dice que impartió diferentes lecciones durante ese periodo. La primera lección fue la realidad de su resurrección. Y yo quiero que sepas, tú que estás aquí conmigo, que una de las cosas que tenemos que tener claras y estar completamente seguros es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue una realidad. Posiblemente algunos de los creyentes 40 días antes habían dudado, pero ahora no cabe duda de que Jesús es verdaderamente de entre los muertos para fortalecer la fe de la iglesia. Dice que les proporcionó muchas pruebas induditables. ¿Sabe qué quiere decir? Donde no cabe duda. Y Lucas no las detalló todas. Algunas no la contó. Por ejemplo, sabemos que cuando Jesús se reunió con los discípulos, les invitó a tocar su cuerpo. Incluso comió delante de ellos. ¿Quién sabe? Pero fueron convincentes. La fe, la resurrección de Cristo, mental para el comienzo de la iglesia, y es fundamental para tu vida y para mi vida. Nosotros no adoramos a un Dios con D minúscula, un Dios inventado por los hombres. Nosotros adoramos al Dios todopoderoso que estaba desde el comienzo, que vino a habitar en la tierra, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y que hoy está vivo para nosotros, ya que su poder espiritual va a depender de esa resurrección. Asimismo, el mensaje del Evangelio tiene que incluir la verdad de la resurrección. ¿Sabe? Se habla de temas que nos ayuden a sentirnos bien. Es la verdad de nuestro Evangelio. Miren lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. Dice la Escritura que, que Jesucristo es el Señor. Bueno,
Hasta ahí la gran mayoría. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, óigalo bien, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Tal vez usted puede subrayar esto, tal vez cuando usted predica la palabra, usted lleva a la persona que confiese a Jesucristo como Señor con su boca, pero no sé si se le olvida la segunda parte, dice, y creamos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, seremos salvos. Así que necesitamos completar la ecuación. Esto se debe a que el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La resurrección es algo supremamente importante en la fe de todo cristiano. Cuando empieces a discipular, cuando empieces a enseñar, ten presente que uno de los principios de la vida cristiana es que podamos creer en la resurrección de Cristo Jesús. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 1 al verso 8. Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 1 al verso 8. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseverasteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creéis en vano. Y aquí nos explica cómo es la predicación. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mire cómo empieza. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Escuche bien esto. El mensaje de la predicación siempre debe tener este ingrediente importante. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado, pero también resucitó. Y la gente debe saber que Cristo vive, que Cristo resucitó. Es algo impresionante. Una de las encuestas que han hecho a varios cristianos, una de las preguntas que le hicieron a los cristianos en los Estados Unidos, a un gran grupo de cristianos, fue, ¿usted cree que Jesucristo resucitó al tercer día? Y la gran mayoría, más del 75%, contestaron en su encuesta, no estoy seguro. Parece que eso fue una metáfora. Parece que eso fue como una parábola, pero no estoy seguro. Querido hermano, eso fue una realidad. No fue una historia ni una metáfora. Si Jesús hubiera permanecido muerto, la iglesia no tendría fundamento. La posición oficial de los judíos era que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús de la tumba, por lo cual los creyentes del libro de los Hechos van a refutar esa afirmación, testificando ante toda la nación, Jesucristo resucitó. Estos creyentes fueron elegidos para ser testigos especialmente de la resurrección de Cristo, y ese fue el énfasis del ministerio. Si la mayoría de los habitantes de Jerusalén, todos los que estaban alrededor, sabían que Jesús había sido crucificado, pero no sabían que Jesús había resucitado. ¿Sabe que mucha gente sabe que Jesús murió en la cruz? Pero mucha gente aún en nuestro tiempo necesita saber que Cristo ha resucitado por sus palabras,
su andar, su obra poderosa, los creyentes proclamaron al mundo que Jesús vivía. Usted, por su andar, por sus palabras, por su testimonio, usted puede proclamar que Jesucristo vive. Alabado el nombre del Señor. ¿Sabe? Otra de las cosas que él estaba enseñando a sus discípulos fue acerca de la venida de su reino. Esto se refiere al reino de Dios en los corazones de las personas. El reino de Dios se ministra primero en el corazón de los individuos, de las personas. Mi querido amigo, usted puede pedirle al Señor que venga el reino de Dios sobre su casa, sobre su familia. Pero el primer lugar donde el reino de Dios debe llegar es en tu corazón. Allí, en tu vida, aquellos que han confiado en Él, vea, descubren que cuando el reino de Dios llega, Él empieza a poner orden en todas las áreas de nuestra vida. Orden emocional, orden espiritual, orden familiar, orden económico y aún la palabra de Dios sostiene nuestras células, nuestro cuerpo, nuestros tejidos. La gloria de Dios se manifiesta en medio tuyo. ¿Sabe? Aquellos que estaban allí mm, viendo a Jesús, hablando con Jesús, aparte de los discípulos, tenían una fuerte noción acerca de lo que era la política, pero no entendían lo que significaba realmente el reino de Dios. Siendo judíos, anhelaban la derrota de los enemigos y el establecimiento de un reino glorioso bajo el Mesías. Pero no comprendían que primero debe haber un cambio espiritual en los corazones de las personas. Querido amigo, ¿quieres transformación en tu casa? ¿Quieres transformación en tu vida? ¿Quieres que hayan cambios y estás orando? Empieza por pedirle, ven, entrónate en mi corazón. Venga su reino sobre mí. El reino de Dios empieza en tu corazón. Mire lo que dice Mateo capítulo 12, el verso 38. Y vamos al verso 41. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera anda demandando señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, y así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con estas generaciones y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí, más que Jonás en este lugar. Jesús estaba diciendo, así como Jonás estuvo en el pez por 3 días, por 3 noches, y luego fue tirado a la playa. Después de haber pasado por esa situación, se levantó. Así Cristo Jesús. Él no los reprendió. Miren que nuevamente les preguntan a Jesús, después del Señor haberles dicho muchas veces, restaurarás el reino, restaurarás. Jesús no les reprendió, no les reprendió por esa pregunta nuevamente acerca del futuro del reino judío. Después de todo, Él les estaba hablando lo que estaba escrito en las Escrituras. Escuche, Dios a nosotros no nos ha revelado su calendario. Y es inútil especular cuando dice, ya viene, no viene en el 2026, no viene en el 2030. No, es inútil especular. ¿Sabe por qué?
porque es mejor, en vez de estar preocupado por el futuro, preocúpese por su presente espiritual. Preocúpese por su presente. Proclame el reino de Dios. Manténgase siempre atento a lo que cada día el Señor tiene para ti y para mí. Por favor, lea Hechos capítulo 2, capítulo 8, versículo 12. Hechos capítulo 8, versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué es mi tarea? En vez de estar preocupado por el futuro, mi tarea es ahora mi presente. Y mi presente es compartir la palabra del Señor. Pero el Señor les instruye y les dice, miren, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí. Porque ustedes tienen una tarea muy importante que realizar. Ahora ustedes lo que tienen que hacer es esperar la promesa del Espíritu Santo, el poder de Dios para que puedan hacer las tareas. Juan el Bautista había anunciado el bautismo, un bautismo futuro, el bautismo en el Espíritu Santo. Ahí en Mateo capítulo 3, versículo 11 dice, yo a la verdad, Mateo 3, 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él les bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ahora, en el libro de los Hechos, esa profecía se va a cumplir. Jesús prometió la venida del Espíritu Santo. Será una investidura de poder para los discípulos y para todos los que han creído en Él, de modo que puedan servir al Señor, obedecerle y realizar su voluntad. ¿Sabía una cosa? Usted y yo necesitamos ser revestidos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo cada día para salir al mundo, para enfrentar las situaciones del mundo, para poder ser efectivos en la predicación de la palabra, para poder dar testimonio. Yo necesito al Espíritu Santo. Con solo proponerme ser bueno no me alcanza. Necesito un poder de lo alto. Necesito esto para la gloria y la honra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recibiréis qué? Poder. Me seréis testigos entonces en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué necesitamos nosotros? El poder del Espíritu Santo para poder mostrar a Cristo en nuestras vidas, para poder ser testigo. Mire, para empezar explica que el poder no es de la iglesia, el poder proviene del Espíritu Santo y no del hombre. Así que si tú estás buscando el poder en el líder, en el pastor, en el profeta y que únjame y tóqueme, tóqueme, déjeme decirle que yo creo en la oración, creo en el toque, creo en todo eso, pero tengo que decirle que ese poder no proviene de los hombres, ese poder proviene del Espíritu Santo. Con los 6, Dios declara, no es con ejército, no es con mis fuerzas, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, alabado el nombre del Señor. Personas comunes van a lograr hazañas extraordinarias gracias a la acción del Espíritu de Dios. El Pedro cobarde, el que negó a Jesús, ahora es un hombre valiente que testifica el poder de Dios. El ministerio del Espíritu Santo no es un lujo, es una necesidad absoluta.
Mi querido amigo, el Espíritu Santo no es para el pastor, el líder, el fulano, no, es para ti. Y es una necesidad absoluta para que puedas ser testigo delante de Dios, de los hombres, puedas contar lo que el Señor ha hecho, puedas hablar lo que el Señor ha hecho. Alabado el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor. Usted puede ser testigo del poder de Dios. Usted puede contar el poder de Dios. Usted puede predicar la palabra de Dios. Déjeme decirle algo antes de que terminemos. Usted hoy está aquí porque el Espíritu Santo ha actuado en su vida, pero ahora Él quiere llenarlo. Él quiere rebosar dentro de ti, que de tu interior salgan ríos y ríos de agua viva. Mi querido amigo, este Espíritu Santo también proporciona eso que necesitas para poder enfrentar un mundo convulsionado, para poder enfrentar la tentación, para poder enfrentar una vida diaria, pero para que tú seas testigo ante los hombres del poder de Dios. Así que vamos a orar en este momento y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre en esta hora. Los discípulos vieron la ascensión de Jesús y Él dijo, así también un día lo vas a ver regresar, tú y yo. Pero mientras tanto, para vivir en esta tierra, Él no nos dejó sin provisión. Él nos dejó al Espíritu Santo para que viva dentro de ti y te dé las capacidades para ser un cristiano, una persona, un padre, una madre, un hijo, un compañero victorioso en las manos del Señor. Ora conmigo. Espíritu Santo, gracias porque tú eres la fuerza, el poder, la provisión del Padre en nuestra vida. Y aún los discípulos hubiesen deseado tener al Espíritu Santo como lo tenemos nosotros hoy en día. Ayúdanos a valorar, a amarlo, pero también a depender de Él. Como decía, no como un lujo, sino como una necesidad en mi vida, Señor, y en la vida de mis hermanos. Es el Espíritu Santo en los que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo que nos convence de la justicia de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien nos habla y nos corrige, pero también nos alienta y nos afirma. Espíritu Santo, yo bendigo cada persona que está aquí. Y por favor, si hay enfermos allí, Señor, Señor, yo quiero seguir escuchando los milagros que tú estás haciendo, Señor. No hay cáncer que se resista, no hay enfermedad circulatoria que se resista, no hay ningún tipo de enfermedad. Cuando vino el Espíritu Santo sobre las aguas empezaron a moverse del lugar y todo empezó a ponerse en orden, porque el Espíritu de Dios se movía como se mueve aquí en esta mañana. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana si el Señor lo permite. Y vayan, enfrenten las situaciones. No solos. El Espíritu Santo está con ustedes. Bendiciones. Amén.